Hola, soy Alejandro Stockdale, trabajo en Google de International Growth Manager. Y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Alejandro, para empezar, me gustaría que por favor nos describas a qué se dedica específicamente tu rol en Google. Antes de iniciar, recuerda suscribirte al canal. Ya tienes disponible episodios de Google, Microsoft, PayPal, Airbnb, Linktree, Hotspot, Notion, entre otros. Son gratuitos y si te suscribes me permites traer más invitados. Muchas gracias. Bien, mano, en el libreto básicamente soy International Growth Manager para Southern Europe. Esto es un poco fancy, en Google nos gusta poner nombres un poco fancy, pero mi rol es liderar un equipo que ayuda y asiste a anunciantes a expandirse internacionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Los ayudamos a pensar más allá de su negocio doméstico. Mi equipo básicamente está formado por 8 personas. Trabajamos con los anunciantes más grandes de Francia, Italia, España y Portugal, bien del sur de Europa. Tenemos perfiles en mi equipo muy consultoriles y trabajamos en proyectos para resolver problemas e identificar oportunidades en negocios de exportación. ¿Qué tipo de proyectos en general hacemos? Entendemos tendencia de mercado, entendemos tendencias de demanda y del consumidor, hacemos una priorización de mercados para ciertos anunciantes que no saben hacia dónde priorizamos un mercado por sobre el otro, basados en distintos KPIs, y después el clásico go-to-market, ¿no? Cómo poder entrar a un mercado quizá muy competitivo, un mercado muy poco explorado. Y no solo los orientamos a dónde entrar, sino qué hacer y cómo hacerlo. La manera en que lo hacemos, básicamente, somos un equipo comercial, es entendiendo el problema del cliente y justamente los objetivos que tiene el cliente. Tratamos de no despegarnos nunca de los objetivos a largo plazo que tiene el cliente. Y como te decía antes, somos un equipo comercial, ¿no? Y es imposible vender o ser un buen comercial si no entendés cuál es la piedrita en el zapato que le molesta al cliente. Así, básicamente, ayudamos a nuestros clientes a dejar de ser locales para convertirse en anunciantes globales, básicamente. Dentro de lo que mencionas, Alejandro, mencionaste justamente el tema de investigación de mercado. Y ahí quisiera una acotación para entenderlo, porque también desde el research de producto hacemos investigación de mercado un poco. Más o menos a grandes rasgos, ¿cómo ejecutas esa investigación, ese proceso de investigación de mercado? Bien, es una buena pregunta. Mira, acá te digo que hay 4 pilares bien importantes, ¿no? El primero, entender el mercado desde un punto de vista macro. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cuáles son las reglas del juego de ese mercado? ¿Se puede entrar? ¿Es fácil de entrar o no es fácil de entrar desde un punto de vista operacional, político, legal, ¿no? Toda esa parte es bien relevante porque hay muchas veces que en el mercado no se puede entrar o tiene unas complicaciones que lo hacen muy difícil. Y después los 3 puntos fundamentales que son la competencia, quiénes están, si es un mercado segmentado, muy concentrado en ciertos players, o si es atomizado, hay muchos players chiquititos, entonces hacemos un análisis muy profundo de la competencia. Otro de la demanda en ese segmento específico, qué está pasando, la demanda está creciendo, está cayendo, qué está sucediendo en ese punto de vista. Y número 3, vamos un poquito más profundo en el consumidor, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos del consumidor y cómo cambian versus el mercado base, ¿no? Muchos anunciantes tienen, si querés, cierto bias de que todos los mercados son parecidos al suyo y toman decisiones pensando en eso, y muchas veces los comportamientos de un usuario de Estados Unidos no tienen nada que ver con un usuario de UK o de Alemania, ¿no? Entonces tratamos de hacer también ese deep dive en los comportamientos del usuario. Me gusta esa forma como me fragmentaste como en cuatro fases y me gustaría si puedes también ejemplificarlo de igual manera cuando mencionaste lo que hacían desde el go-to-market, cómo se describe ese go-to-market. Bien, una vez que básicamente el anunciante, ¿no? Está decidido a ir a ese país, quiere ir a profundizar su presencia en ese país, porque muchas veces ya es parte de ese país, pero no en una profundidad fuerte, lo que hacemos es, ok, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Y de vuelta, miramos estas 4 cosas, ¿no? Tratamos de profundizar en ver, ok, ya sabemos que la dirección es ir hacia ese mercado, vamos a ver el feasibility, pero
legal, pero técnicamente al detalle. Número 2, entender la competencia, ¿no? Ahora bien, qué están haciendo los competidores, ¿no? Y cómo están tackling las oportunidades para capturar la demanda. Después, lo de la demanda ya lo vimos, entonces en general no nos basamos tanto en este punto high level de la demanda, porque ya lo analizamos y por eso decidimos entrar en este mercado. Y la tercera parte, con el consumidor, tratamos de hacer el business case de entender, ok, ¿vale la pena? ¿Va a ser rentable este mercado? ¿Hay oportunidad? Y hacemos el how, eh, básicamente cómo entrar a este mercado. Entonces empezamos a ver qué mix de productos, si querés desde el punto de vista marketing y también desde el punto de vista operacional, deberíamos seguir para maximizar la oportunidad. ¿Cuál es el outcome de esto? Normalmente tenemos 2 o 3 tipos de escenario, ¿no? Donde decimos si queremos ser muy agresivos, queremos ir a capturar market share y dejar el profitability de lado, vamos con este pack. Por el contrario, si queremos empezar a ser rentables desde el principio, podemos ir con este pack, ¿no? Entonces, hacemos 2, 3 enablers para justamente, dependiendo del problema o de la oportunidad que vemos y de lo que quiera hacer nuestro anunciante, vamos por un lado o por el otro. Perfecto, gracias. Tú iniciaste o estuviste una fase, estuviste optimizando rutas aéreas en LATAM Airlines y allí te moviste a liderar el crecimiento internacional en Google. ¿Cuál fue ese pivote mental que te permitió dar ese salto? Sí, esa es una buena pregunta. Mira, te voy a contar un poco mi historia y después llevar al pivote. Vamos a llegar al final, pero básicamente yo soy un generalista por naturaleza, ¿no? A mí nunca me gustó ser experto de nada muy concreto, nada en profundidad. Yo siempre me aburro un poco rápido, ¿no? Y yo creo que estudié ingeniería industrial en su momento, hace ya unos cuantos años, por la misma razón. Me daba un abanico de hacer casi cualquier rol en cualquier industria. Entonces, esa posibilidad de moverme y no estar anclado a un lugar ni volverme un experto de nada, siempre me daba tranquilidad, ¿no? Segunda cosa que te diría es, hay una paradoja que yo sigo mucho, que es la incomodidad de la comodidad y la comodidad en la incomodidad. Yo me siento muy incómodo cuando me siento mucho tiempo cómodo, ¿no? Yo básicamente en la TAM llevaba 6 7 años. Me gustaba mucho mi trabajo, trabajaba en Revenue Management, pero después de algunos años yo empecé a sentir que mi curva se aplanaba un poco, ¿no? Y para mí eso ya me empieza a inquietar, ¿no? Yo llamo a esto una yellow flag, no es nada grave, pero me empiezo a sentir un poco incómodo de sentir que no estoy aprendiendo, que no me estoy sintiendo desafiado y demás. A mí lo que me motiva mucho es el desafío constante, ¿no? Y cuando comparas Google con la TAM, son astronómicamente distintos por muchísimas cosas, pero básicamente la industria aérea y la industria tech se mueven a velocidades distintas, ¿no? Google va a otro ritmo, se reinventa, pivotea, se readapta a velocidades muy difíciles de imaginar cuando estás afuera, ¿no? Cuando entré a Google, a mí me atrapó muchísimo ese ritmo casi desenfrenado, ¿no? Vamos a otra velocidad, tenés que ir a otra velocidad porque obviamente sos líder en el mercado de muchas cosas. Y obviamente eso trae un shock, ¿no? De pasar de una industria mucho más estática como la aérea a una industria mucho más dinámica que se va reinventando. Y para eso también tenés que pivotear, ¿no? Y cambiar un poco tus estructuras mentales. Yo creo que la habilidad que más necesitas estando acá en Google es la de priorizar, sin duda. Siempre priorizar es algo importante, ¿no? Pero a otro nivel se hace acá porque evidentemente tenés tantas cosas, tanto acceso a la información, tantos recursos, tantos equipos, tantos procesos que tenés que entender muy bien cuál es tu rol, qué hacer y dónde tener impacto, ¿no? Nunca despegarte, siempre cuestionar si querés lo que estás haciendo para ver si realmente está teniendo impacto. La segunda cosa, obviamente, es navegar esta ambigüedad y el cambio constante, ¿no? La compañía, al estar reinventándose constantemente, gestionar el cambio y gestionar, si querés, un futuro un poco más ambiguo o incierto, se vuelve fundamental. Yo creo que al haber rotado tanto entre empresas, entre puestos, entre industrias y hasta geográficamente viví en 4 países, creo que me dio esta sensibilidad de poder adaptarme y de tener muchos
problemas o desafíos frente a mí, ¿no? Y al final todo es experiencia. Cuando te enfrentas muchas veces a los desafíos, evidentemente te terminás entendiendo por dónde va la mano, ¿no? Y respondiendo más a corto tu pregunta, creo que el pivote mental fue darme cuenta que justamente mi habilidad no estaba en lo que yo sabía de algo, de una cierta industria o de un cierto rol, sino que mi capacidad estaba en adaptarme y justamente ver estos paralelismos entre problemas y ver el caos como algo lindo, ¿no? Como algo donde yo me sentía cómodo. Escuchándote, podría de alguna manera como inferir que las habilidades que te permitieron ese crecimiento fueron más las habilidades denominadas las blandas, esas habilidades blandas. Si yo te pidiera un consejo, te digo, Alejandro, ¿cuál sería el consejo entonces que tú me darías de cuáles habilidades blandas priorizo para trabajar? ¿Cuáles serían para ti? Antes de continuar, recuerda que si quieres aumentar tus probabilidades de obtener más entrevistas, necesitas diseñar un portafolio de forma estratégica y mostrarle a los reclutadores tu propuesta única de valor diferencial. Así que únete al curso de diseño de portafolio. El enlace está en la descripción. Mira, antes que las habilidades blandas, yo siempre envalentono a todos a cambiar. Cuando vos cambiás, empezás a desarrollar un perfil de adaptación, de entender distintos problemas y justamente es donde empezás a ver paralelismos. En general no hay 200 tipos de problemas. Vas a ver que los problemas en los negocios, si te mantenés más o menos en el lado comercial, obviamente es muy distinto al operacional o al financiero, pero si yo siempre me mantuve en el lado comercial, los problemas, hay unos paralelismos brutales, por más que sean distintas industrias, empezás a entender que se solucionan de una manera muy metódica y muy parecida. En cuanto a las habilidades blandas, te diría la adaptación al cambio, pero eso lo lográs cambiando. La segunda, tener confianza, ¿no? De que, bueno, quizá un desafío no sabes cómo resolverlo inicialmente, pero que tarde o temprano vas a entender o te vas a manejar o vas a pedir asistencia, colaboración con alguien que quizá te puede dar una mano para poder resolverlo. Y la tercera, te diría, más que nada, confiar en tu grupo, si querés, en tu network que tenés. Eso es fundamental. El network para mí es algo importantísimo. Yo tengo 3 4 personas de confianza que acudo a ellas, que quizás no tienen idea del problema al que me estoy enfrentando, pero muchas veces me ayudan igual a relajarme, a entender por dónde atacar un problema y evidentemente a buscar esa solución. Gracias. Tú has gestionado un hub multipaís. En esa diversidad, me gustaría conocer cuál es esa métrica, esa North Star que revisas cada lunes para evidenciar que estás realmente logrando un impacto al negocio. Bien, nosotros, Manu, somos un equipo comercial, ¿no? Y como cualquier equipo comercial, nuestra principal métrica tiene y debe ser el revenue. Yo siempre digo lo mismo, desconfía de aquellos equipos comerciales cuya métrica no es el revenue, ¿no? Quizá no están en el foco correcto. Pero es verdad que un solo número no te dice nada, ¿no? O sea, te dice un poco si estás yendo en la dirección correcta o no, pero hay muchísimas cosas más importantes, ¿no? Que eso que necesitas para dar contexto. North Star siempre es el revenue internacional, eso por lo que a mí me miden, básicamente, y su comparación de cómo viene versus el doméstico. Nosotros queremos que los anunciantes crezcan como revenue total, pero mi book of business es justamente el revenue internacional. No solo la foto estática, sino también la evolución, ¿no? Cómo viene ese revenue internacional, evidentemente, en el tiempo. Muchas veces nos centramos en la foto, nos perdemos la película, entonces también es importante esa evolución. Después viene el layer de las variables un poco, de los atributos un poco más quali, ¿no? Dentro de ese revenue internacional tenemos proyectos estratégicos, obviamente trabajamos con algunos advertisers que tienen proyectos muy grandes que te pueden mover la aguja, entonces entender cómo vamos avanzando en estos proyectos, qué esperamos que suceda en la semana, en el mes, en el quarter es fundamental, y viendo cuáles son los roadblocks, a ver si los podemos destrabar, ¿no? Entonces, más o menos miramos un poco las variables más quanti, que justamente son el revenue, pero después el quali da mucho contexto, ¿no? Para explicar por qué podemos venir
de X manera o de Y manera en el cuánto. Tú hace un tiempo fuiste, justamente como mencionaste ahorita, un Head of Revenue en LATAM. ¿Qué principios de pricing dinámico debería copiar o replicar un e-commerce que se mueve a través de suscripciones, por ejemplo? Bien, también trabajé en la industria del e-commerce, así que voy a hacer un poquito el paralelismo y sugerir algunas cosas, ¿no? Las que creo que un e-commerce puede ahondar y se puede traer buenas prácticas de la aviación. La primera, en Revenue Management. Yo soy un fanático, así que cortame mano si, si me estoy extendiendo, ¿no? La primera, la segmentación por disposición al pago, ¿no? Esto es bien importante. En la aviación, ustedes saben, todos viajamos, ¿no? Un solo asiento tiene varios precios. No hay un único precio por un asiento, dependiendo en qué anticipación se compra, en qué ruta, en qué horario, etcétera, se paga distinto. Entonces nosotros tenemos viajeros de negocios que normalmente pagan un poco más por la flexibilidad, anticipan menos, y el turista que busca el precio más bajo, no le importa el horario, no le importa levantarse temprano o dormir en un aeropuerto. Entonces hay una disposición al pago muy distinto, hay dos segmentos de demanda muy distintos, ¿no? En el e-commerce, ¿qué podemos hacer? No ofrecer un solo precio, ¿no? Si nosotros tenemos segmentos de demanda, usuarios o consumidores que son distintos, podemos tener planes escalonados, podemos tener precios especiales para distintos segmentos. Siempre que podamos ofrecer un producto distinto para cada uno de esos segmentos, podemos tener distintos price points, ¿no? Para esos distintos segmentos. La segunda cosa que te diría es la gestión del valor perecedero. Como bien sabemos, en la aviación, cada vez que despega un avión con un asiento vacío es como estar desperdiciando inventario, ¿no? Evidentemente, ese asiento que sale vacío lo estamos malgastando. Es algo que podríamos haber vendido y no lo terminamos vendiendo, ¿no? Su valor, el valor del asiento, ¿no? Es bien alto antes del vuelo, porque en general la disposición al pago sube justamente con anticipaciones cortas, pero cae a cero, terminalmente a cero, cuando el avión despega, ¿no? Justamente acá podemos agarrar algún paralelismo con el e-commerce, ¿no? Nosotros podemos identificar cuándo el valor de tu producto, feature, servicio, lo que sea que vendamos, es más alto. Por ejemplo, nosotros algo que hacíamos en otras empresas era ofrecer un precio más alto para tener early access a una promoción o algún, alguna nueva categoría que estemos vendiendo. Entonces eso puede ser interesante. Para un informe, si vendemos informes, tener el early access puede generar un precio más alto y una disposición al pago más alto. La tercera cosa es algo que en Revenue Management se conoce como el Yield Management. En la aviación, o cuando vos trabajas en Revenue Management, en una aerolínea, también pasa en los hoteles, el objetivo no es vender un asiento al precio más alto. El objetivo es maximizar el ingreso total del vuelo. O sea, no es maximizar el precio de un asiento, sino maximizar el precio de todo el vuelo. Y eso a veces significa vender ciertos asientos baratos y ciertos asientos más caros, ¿no? Con tal de asegurar una ocupación muy alta. Y para el e-commerce, el paralelismo que veo acá es que muchas veces el ingreso inicial, muchas veces de un solo mes, no tiene que ser tu meta, sino lo que llamamos el lifetime value. Vos podés ofrecer promociones de bienvenida bastante agresivas, sabiendo que van a tener un payback quizá en 6 meses, en 8 meses y demás, si se convierten en suscriptores y si realmente le ven valor a tu suscripción. Y la última cosa que te diría, que es uno de los principios fundamentales de Revenue Management, es la demanda y la oferta limitada, ¿no? En la aviación el precio de los asientos sube a medida que se va llenando el vuelo, ¿no? A medida que el avión se va llenando, evidentemente quedan menos asientos y la fecha de salida se va acercando. Justamente lo que impulsa también el precio es la escasez de la oferta. Entonces, en e-commerce podemos tener esto también, ¿no? Podemos crear un sentido de urgencia o podemos tener escasez de inventario y esto puede influir o influenciar en el precio y en el comportamiento de compra. Podemos lanzar un curso en línea o un evento de acceso limitado, justamente con cupos limitados a un precio más alto. Y es justamente la escasez de la oferta que justifica un precio superior.
Gustaría, si recuerdas algún ejemplo, porque todo lo que me compartes de pricing, de todas esas estrategias, la pregunta curiosa aquí es, ¿se puede testear? ¿Se puede validar eso? ¿Se pueden hacer experimentos? Pueden hacer 1000 experimentos. Lo que nosotros mirábamos muchísimo en su momento era la elasticidad, ¿no? Básicamente, cómo reaccionaba la demanda a cambios de precio. Y ahí puedes hacer juegos todos los días. Yo en su momento gestionaba más de 5000 vuelos al año y evidentemente tenés la posibilidad de hacer infinitos juegos, infinitos tests para ver si la demanda es sensible o no al precio. Había rutas, por ejemplo, donde la demanda era mucho más inelástica, las rutas más corporativas en general la demanda es más inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al bajar precio no incentivo mucho evidentemente la demanda. Entonces, hacer grandes promociones, grandes descuentos quizás no hace tanto sentido. Y por otro lado, hay rutas mucho más turísticas, mucho más influenciadas por el precio, donde si yo hago en el momento justo, en el vuelo justo, esto es importante, un descuento del 20-25%, puedo ver un bump en la demanda, ¿no? Puedo ver que se incentiva un 30, 40, 50% más de pasajeros. Y eso lo hacíamos on daily basis. Básicamente ese es el trabajo ABC de un analista de revenue management. Mencionaste ahorita algunas métricas que manejamos nosotros en diseño de producto, lifetime value, payback, revenue, ahí hay tres. ¿Qué otras posiblemente, sé que son muchas, ojo, pero qué otras posiblemente recuerdas que tienes ahí en el top of mind? ¿Para revenue management te referís o para el e-commerce? Bueno, pues yo preguntaba como a nivel general, como qué métricas podría uno vigilar o como que la audiencia se pueda llevar. Bueno, ya hablaste de lifetime value, payback, revenue. ¿Qué más métricas hay por ahí que son relevantes, no dejar perder? Bien, para mí una variable que nunca hay que dejar de mirar es el costo de adquisición, a qué costo te están entrando tus usuarios y después justamente el retorno sobre la inversión. Muchas veces solo miramos el costo de adquisición, bla, 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 y eso nos frena un poco de expandirnos en ciertos lugares donde los costos son altos, pero los retornos son muy altos, ¿no? Entonces, la rentabilidad sobre el costo de adquisición es muy importante. Ese te diría para mí que es una de las cosas donde más veo posibilidades de cambiar desde un lifetime value, que está muy bien mirarlo, pero también de mirar un poco los retornos instantáneos que podemos tener, ¿no? Sobre una inversión que solemos llamar un costo de adquisición. Vale. En tu trayectoria también lideraste la vertical de Travel Enterprise en Google Ads en España. Allí, en ese momento, ¿qué error ves que se repite o que se repitió tal vez en los grandes jugadores y que se puede o puede afectar la expansión afuera de un mercado? Bien, no diría errores, si querés, lo voy a reconvertir a desafíos o que hay que básicamente tener siempre en cuenta, ¿no? Mira, te diría, la primera cosa es tener muy claro que, voy a dejar un espacio acá, que me perdí. Bien. Bien, Manu, te diría tres o cuatro factores. Primero, te diría ignorar la localización. Muchas veces la traducción no es suficiente. Muchos anunciantes fallan en adaptar el mensaje a las motivaciones del usuario y los ciclos culturales de cada país. La segunda cosa es, y esta pasa muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos, es subestimar al competidor que ya está ahí, ¿no? Al competidor local. Muchas veces, muchas marcas confían en su marca global, que es un asset importantísimo, ¿no? Pero hacen overlook a las empresas locales que en general ya están consolidadas, conocen muy bien el mercado y conocen muy bien el consumidor. Entonces no hay que subestimarlas nunca. La tercera cosa que te diría es no tener talento local, ¿no? Gestionar una expansión a un X país bastante remoto desde los headquarters. Eso está muy bien, pero tener gente in situ muchas veces puede ayudarte a cambiar, evidentemente,
cómo aterrizás en ese mercado. Una persona que esté ahí, que hable con la gente de allí, ¿no? Con los proveedores, con los posibles clientes, que lean las noticias, ¿no? Que esté en el día a día, puede cambiar la aguja desde ser exitoso a ser totalmente un fracaso. La cuarta cosa que te diría es mirar todo con el mismo lente, ¿no? Tener métricas de éxito erróneas. Tratar de medir el éxito del nuevo mercado con los mismos KPIs con el que medimos los éxitos del mercado más maduro, ¿no? Por ejemplo, el costo de adquisición puede ser muy distinto, como te decía antes, entre un país A o un país B, y muchas veces hay que mirar la, si querés, la foto un poco más high level, ¿no? ¿Qué está pasando con los retornos y qué queremos lograr? En un mercado dentro nuevo, normalmente no logro rentabilidades tan rápidas o no voy a poder lograr la misma rentabilidad que en mi mercado más maduro, que es mi cow market, ¿no? Entonces, si voy a ganar share, perfecto, quizá tengo que dejar el profitability de lado por un tiempo hasta que me establezca. Entonces, medir con distintos KPIs es importante para entender justamente los objetivos que quiero que ese mercado cumpla para mi organización. Luego, haciendo como ese recorrido un poco de tu carrera, paso a paso, estuviste en GoPa y allí construiste un sistema de pricing por demanda casi desde cero. ¿Qué parte de ese mindset de Scrappy hoy permanece en ti que estás en Google? Bien, a mí me gusta siempre ahondar este tipo de preguntas con algo que yo llamo la paradoja de los recursos. No sé si existe, pero yo la denomino así. Y a mí la experiencia de la startup me dio un poco la enseñanza de que con pocos recursos, si no lo hace vos, no lo hace nadie, ¿no? Tenés que ser ingenioso, tenés que innovar y tenés que tomar ese ownership y control total porque no hay nadie más para hacerlo, ¿no? Entonces vos tenés que marcar un poco el camino. Y curiosamente ahora estoy en el lado opuesto, ¿no? Google es una de las empresas con más recursos, una empresa con 200.000 empleados, evidentemente, los recursos tienden a ser ilimitados, ¿no? Gopa éramos 5 personas, en Google somos 200.000. Evidentemente los recursos tienden a ser ilimitados, pero justamente con tanto recurso muchas veces hay que cortar un poco el ruido, ¿no? Y también tenés que tomar ese ownership porque habiendo tantos equipos, tantos recursos, tantas herramientas, a veces algunos perfiles pueden entrar en caos, ¿no? Y en pánico y tener cierta parálisis. Entonces, justamente cuando tenés tantos recursos, también tenés que tomar ese ownership y tenés que innovar y ser ingenioso porque muchas veces las cosas tampoco pasan. La segunda cosa que te diría es, muchas veces es importante balancear entre la perfección y la acción. Hay tareas que no requieren ser perfectas, donde la agilidad es más importante que la perfección, ¿no? Donde justamente para hacerlas perfectas hay que ser ágiles y hacer el 80-20. En Gopa la velocidad le ganaba a la perfección por lejos. Y en Google, como te decía antes, tenés tantas cosas que hacer, tenés un to-do list tan grande en general que tenés que entender qué priorizar y cómo hacerlo. Muchas veces yo lo que aprendí básicamente que perfecto esa es una solución lo suficientemente buena para que tenga impacto y pasar a la siguiente. Si tratás de lograr de buscar la derivada de la derivada de la derivada de la derivada, muchas veces ya perdiste el carro en otras cosas, ¿no? La tercera cosa que te digo es la ambigüedad y el cambio. En una startup eso es constante, no sabes ni dónde está el camino, lo tenés que crear vos y el día de mañana no sabes qué va a pasar y demás. En una empresa como Google que cambia tanto, se reinventa tanto, innova tanto, evidentemente esa habilidad es la misma. Tenés que estar adaptado al cambio, tenés que saber cómo navegar esa ambigüedad, si no te paralizás, si no puedes entrar en caos, ¿no? Si te ha gustado el episodio, te invito a participar de las clases de UX y producto que se realizan en vivo los jueves, cada 15 días a las 10 de la mañana, hora Colombia. Son gratuitas y si quieres reservar tu cupo, el enlace está en la descripción. Sigue disfrutando del episodio. Para este momento de la conversación, Alejandro, yo podría decir, te he escuchado mucho decirme priorización. Entonces, digamos que aquí vuelvo y te digo, dame
Por favor, Alejandro, dame un consejo, masticame eso, porque priorizar, pero hay tantos marcos metodológicos, framework para priorizar. Una enseñanza que me tengo que quedar con ella, para la audiencia también y para mí, justamente. ¿Qué es eso de priorizar? Pues, ¿cómo lo traduzco? Sí, hay infinitos frameworks. A ver, primero te voy a atar un poquito al framework y después te voy a decir cómo lo hago yo. La primera cosa fundamental, pero fundamental, mano, es entender qué rol cumplís vos en la organización, ¿no? Eso no hay que olvidarse nunca. Nuestro rol es básicamente ayudar a nuestros anunciantes a que se expandan internacionalmente. Entonces, cualquier cosa que vaya por fuera de eso puede ser urgente, puede necesitar acción inmediata, pero no es importante para el rol, ¿no? Si no tiene impacto en mi main North Star KPI, yo ya empiezo a desconfiar. Que no quiere decir que no lo tenga que hacer, pero no va a estar en mi top priority list. Entonces, entender qué es lo importante y el readiness de eso, muchas cosas, muchos proyectos tienen un impacto gigantesco, de una importancia gigantesca, pero es un proyecto a 3 años. Evidentemente, cuánto me voy a involucrar este quarter cambiará de acuerdo a ese readiness. Entonces, lo que te diría acá, mano, es entender muy bien qué rol cumplimos, entender qué es lo importante y entender ese readiness o ese time to market de cuándo vas a tener ese impacto. No puedes hacer todos proyectos que tengan un impacto en 3 años, o al menos en mi rol actual o en mis roles pasados. Tienes que balancear un poco entre tratar de traer ese revenue a largo plazo sostenible, pero también ir encontrando estas low hanging fruits, ¿no? Hay muchas veces que tenés quick wins que son de un impacto más chico, pero tienen un readiness tan alto que justifica que te involucres rápidamente en ellos. Ok, listo, gracias. Quiero que ahorita hablemos un poco de liderazgo. Tú has dirigido equipos en telco, moda, aviación, ahora tecnología. ¿Cuáles son esos rituales de liderazgo que te han ayudado a alinear culturas tan distintas y en torno a una sola visión de crecimiento? Bien, yo creo que hay infinitos libros de esto, así que no creo que te sorprenda mucho con lo que digo, pero mi manual básicamente se compone en tres, cuatro pilares. El primero, en cualquier relación humana, Manu, la confianza para mí es la base de todo, ¿no? El valor más sagrado es la confianza entre dos personas y esto las empresas no están exentas, ¿no? Los equipos no están exentos. La confianza entre un manager y un reportee es fundamental. Ser cercano, ser accesible, no crear una diferencia entre manager y reportee, a mí me da muy buen resultado en general. Yo le doy la confianza en general a mi equipo primero, justamente para que después mi equipo también me lo pueda dar. Entonces, establecer un ambiente de confianza mutua para mí es fundamental. Si yo no le puedo ir a decir a un reportee mío que no está llegando a las expectativas o se lo toma personal, evidentemente, que sus números no están bien y que tenemos que hacer un pivot, hay problemas. Si mi reportino me puede venir a decir que no le gusta mi forma de liderar o cree que tenemos que conducir el negocio hacia otro lado, tenemos un problema, ¿no? Yo en general no me tomo nada personal y envalentono a mi equipo a que no se tome nadie nada personal. La segunda cosa, donde veo muchas disfuncionalidades en general en ciertos equipos, es que no se comunica el por qué, ¿no? O sea, muchas veces en antiguos trabajos el manager venía diciendo tenés que hacer A, B y C y nunca daba contexto, ¿no? Sobre por qué tenemos que hacer eso. Muchas veces con manager uno está en foros donde tenemos muy clarito el por qué estamos haciendo algo, pero eso no cascadea hacia abajo, ¿no? Entonces el equipo no tiene ni idea por qué estamos haciendo un proyecto o lanzando alguna iniciativa o adoptando cierto proceso. Entonces, explicar el por qué para mí es un valor sagrado y es uno de los primeros pasos que, sin importar la industria, me obsesiono, ¿no? Con el que me obsesiono. Yo tengo que ser brutalmente claro y hasta repetitivo a veces con el equipo cuál es nuestro objetivo y cómo esta tarea o este proyecto o esta adopción de cierto proceso nos está llevando al éxito, si querés, de nosotros como equipo o de nosotros como compañía, ¿no? Si la gente entiende el propósito de algo, yo creo que empieza a convertirse en un motor.
La tercera cosa que te diría, mano, es la pasión. Los que trabajan conmigo me ven siempre normalmente con a veces exceso de pasión, con exceso de intensidad. Yo, por suerte, tengo justamente la suerte de trabajar en lo que me gusta. Me encanta lo que hago, me encanta despertarme un lunes a la mañana y venir a la oficina y tener un desafío, tener un problema que no sé resolver. Yo soy un entusiasta por naturaleza y yo creo que eso se contagia en el equipo, ¿no? A mí lo que me gusta es que el equipo no sienta que tiene que hacer algo, sino quiero que lo quiera hacer, ¿no? Quiero que estemos todos juntos en el mismo barco tirando para adelante. Y la cuarta cosa que te diría es justamente este balance entre la autonomía, darle espacio al equipo y estar ahí liderando desde el frente, ¿no? Para mí, liderar desde el frente con el ejemplo lo considero fundamental. Haz lo que digo y no lo que hago, eso es una frase conocida. Evidentemente, para mí, estar ahí y demostrar cuál es el comportamiento que espero de mi equipo y comulgar con eso, lo considero pero fundamental. Y eso también da esa sensación de que estamos en esto todos juntos. Pero también dar esta autonomía al equipo. Si vos no le das espacio, le frenás mucho la innovación al equipo. Fallar a veces es bueno, no fallar tanto, pero fallar es bueno. Y evidentemente tenés que saber cuándo y dónde tienen que fallar, ¿no? No vas a exponer a tu equipo a que fallen, a darle autonomía en un foro que no tenemos que hacerlo, o frente a un advertiser que nos puede comprometer los objetivos de negocio. Pero si no le damos espacio, justamente cuándo se va a desarrollar el equipo, cuándo van a aprender de las skills. Si yo le digo siempre lo que tienen que hacer, evidentemente estoy convirtiendo a un equipo básicamente en dependiente mío, ¿no? Y eso es justamente algo que no quiero hacer. Me gustaría, la siguiente pregunta que te voy a formular es porque quiero escucharla de tu boca, quiero saber cómo me la respondes. Y es porque muchas veces a uno le dicen, es que te falta liderazgo, necesitas desarrollar, ser más líder, sé líder, pero ¿y eso cómo se come? Entonces, ¿qué podrías decirnos, Alejandro? ¿Cómo crece uno? Porque muchos diseñadores están en roles tácticos, muy operativos, y quieren moverse a un rol estratégico. Y les dicen, desarrolla habilidades de liderazgo. Ok, gracias. ¿Qué es eso? O mejor dicho. Bueno, primero, importante, no tenés que ser manager o jefe para ser líder, ¿no? Uno puede ser líder con los proyectos actuales que se tiene, ¿no? Y evidentemente tomando ownership. Para mí, liderazgo y ownership son indivisibles, ¿no? Son parte de la misma ecuación. Ese ownership te hace hacerte cargo del proyecto, de la iniciativa, de los KPIs que tengas North Star, de tus clientes, para justamente tratar de empezar a entender cómo darle la vuelta si no está funcionando o cómo sacarle más jugo a justamente tu trabajo o tu iniciativa que tenés que hacer. Cuando tomas ese ownership, te haces cargo de eso. Cuando te haces cargo justamente, tenés que ver qué hacer con eso. Tenés que juntar los recursos, tenés que planear, muy importante. Y para planear tenés que anticipar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y tenés que ejecutar. Y una vez que ejecutás, tenés que pivotear. Entonces, tenés que tener justamente las tres, cuatro características que un buen líder tiene, ¿no? Entonces, te diría, agarrá el ownership completo. No busques culpables, no trates de buscar excusas de por qué no estás llegando a un objetivo o un cliente está cayendo más de lo debido. Hacete owner, hacé el plan, trata de empezar a entender en largo plazo cómo desarrollar ese plan, cómo ejecutarlo y cómo pivotear. Y naturalmente las skills de líder lo vas a tener, ¿no? Lo vas a empezar a desarrollar. Liderar muchas veces es liderar básicamente sin autoridad. Entonces, vos podés ser project manager, donde no tenés autoridad 100% para liderar, pero vas uniendo las distintas piezas para que las cosas sucedan. Y ahí naturalmente vas a ver que tus skills de liderazgo las vas a ir desarrollando. Hay infinitos líderes como infinitas personas, ¿no? Cada uno tiene su prisma, cada uno tiene su lente de cómo lo mira. A mí yo te había hablado de la pasión, de explicar el porqué y un poco de balancear la autonomía con liderar desde el frente, porque siento que me sale muy natural
y me sale muy bien con los equipos en general. A ellos les gusta por lo menos esos 3 4 aspectos que te contaban. Y precisamente en ese liderar desde el frente, tú lideraste un plan de reactivación durante el COVID que movió a 15 millones de pasajeros varados. ¿Y cómo te enseñó a gestionar esa crisis y qué aprendizajes aplicas hoy al afrontar recesiones en el mercado? Bueno, la crisis del COVID, todos sabemos, obviamente fue una crisis gigantesca en infinitos niveles, pero vamos a ahondar un poquito en la del negocio y en el aeronáutico ni hablar, ¿no? Básicamente el caos. De un día para el otro, nuestro revenue cayó un 99%. Lo máximo que puede caer el revenue es un 100%, bueno, cayó el 99%. Pasamos en cambio de vender 100 a vender solo uno, o sea, la nada misma. Y a mí la crisis del COVID me enseñó que es imposible estar preparado para lo inesperado, ¿no? Hay cosas que van más allá de lo que controlamos. De un día para el otro el negocio se desplomó, no había ningún manual de cómo hacer las cosas. Y ahí es donde lo que mencionaba un poquito antes, ¿no? La confianza para mí es la solución. Yo aprendí que básicamente confiar en que si bien no vas a tener todas las respuestas y vas a tener mil problemas, mil desafíos, la confianza de que tarde o temprano se va a resolver y lo vas a resolver y que de alguna forma todo va a estar bien, a mí me dio mucha paz mental. Para mí es tener esa paz mental de que las cosas van a ir bien y ser optimistas desde ese punto de vista te ayuda a evitar el pánico y a no propagar ese caos, ¿no? Y ese estrés ni con tu equipo, ni con tus peers, ni hacia arriba. Es tener esa paz a un nivel, si querés, holístico. Y también te permite a uno tener la cabeza fría, concentrarte en lo que realmente importa. Si lo pasamos a un paralelismo, básicamente no teníamos ni idea hacia dónde íbamos, pero sí sabíamos cuál era el siguiente paso, qué era lo siguiente que teníamos que hacer, ¿no? Y eso es importante. Muchas veces la montaña está con nubes arriba, no sabemos por dónde va el camino, pero si miramos un poquito más cerca, sabemos cuáles son los 3 4 pasos que tenemos que dar. Y a veces con el COVID pasó eso. No sabíamos qué iba a pasar con las regulaciones, no sabíamos qué iba a pasar con la competencia, no sabíamos qué iba a pasar con el virus, no sabíamos nada. Sabíamos que teníamos 15 millones de pasajeros afectados y teníamos que buscarle una solución. Y eso se había vuelto la prioridad para el día más uno y más dos. En el día más tres pasó a ser otro. Y a mí siempre me gusta, justamente bueno, por un tema casi personal, ¿no? Como dato de color, dejar siempre una famosa paradoja que curiosamente lleva mi apellido. No sé si la conoces, Manu, supongo que no, pero es la paradoja de Stockdale, que fue un almirante, creo que de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. La paradoja de Stockdale, básicamente, ¿qué es lo que describe? Básicamente dice que te tenés que preparar para una realidad peor, casi devastadora, no quiero ser tan drama acá, tan dramático, pero prepararte para una realidad peor, pero siempre con el optimismo, con la confianza, con la fe, justamente de que vas a prevalecer. Y eso para mí fue fundamental en ese momento. Ya hemos llegado al final de la conversación y me gustaría, Alejandro, que podamos cerrar dejándole un reto a la audiencia. Y ese reto que te quiero plantear es, si la audiencia o los diseñadores de producto, product manager, UX researcher, product designer, entre otros, ¿cuál sería ese experimento de 30 días que ellos podrían ejecutar para validar la escalabilidad internacional de los productos, de llevarlos a otros mercados? ¿Qué deberían estar vigilando, midiendo? Espera, tengo algo para ti. ¿Estás interesado en crecer en tu carrera o en hacer la transición para trabajar en UX? He diseñado un programa que contiene todo lo que me hubiera gustado saber antes de iniciar a ciegas mi transición o empezar a crecer. Es por eso que te invito a que te inscribas y el enlace está en la descripción. Bien, mira, mano, acá te diría que como un experimento, como que casi un juego, podríamos lanzar un experimento, por así decirlo, en dos, tres mercados internacionales que tengan un perfil bastante similar al mercado base, ¿no? Si nosotros estamos en Argentina, quizá lanzar
Una expansión hacia Uruguay, hacia Chile, podría ser una buena oportunidad. Si estamos en algún mercado europeo, quizás hacia otros mercados europeos, que tengan un perfil bastante similar y no tratar de lograr un moonshot. Y el objetivo podría ser correr una campaña de marketing digital, que diría de bajo presupuesto, así evidentemente no comprometemos las finanzas ni el P&L de ninguna empresa, y validar unas 3 o 4 métricas en 30 días. Primero, si existe interés del usuario. Segundo, si existe la demanda. Y el tercero, muy importante a nivel de negocio, si es viable. Para ver si existe interés, medimos el tráfico web, las interacciones con nuestros anuncios y las descargas si es una aplicación o las interacciones dentro de nuestra página, ¿no? Esto básicamente lo que nos dice es si nuestro producto genera curiosidad en la audiencia o no. La segunda es si existe la demanda. Puede generar interés, pero la demanda no está ahí, ¿no? Hay interés, pero la demanda no está dispuesto a pagar. Y esto es importante, ¿no? Esto confirma un poco si las personas están dispuestas a tomar una acción, ¿no? A comprar, a suscribirse a un newsletter, etcétera. Y la tercera, fundamental, si es viable, ¿no? Esto da una idea si es rentable este mercado y si podríamos competir. Muchas veces en 30 días es difícil de lograr alta rentabilidad, pero podemos entender la evolución de esa rentabilidad. Quizá los primeros 20 días vemos un algoritmo que todavía está aprendiendo, ¿no? Pero después de los 30 días empezamos a ver brotes verdes. Pero lo que siempre digo, siempre envalentono también a mis consultores para trabajar con los advertisers que trabajamos, es preguntarse estas 3 preguntas claves que hablamos antes. Demanda, consumidor y competencia. Demanda, si existe necesidad para mi producto en ese mercado. Tratar de preguntarse, muchas veces no tenemos todas las respuestas, pero hacerse esa pregunta. Consumidor, ¿quién va a ser? ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Quiénes son mis clientes potenciales? Cuanto más de nicho, mejor es. Si mi cliente potencial es todo el país, desconfía. Quizás estamos siendo muy broad, ¿no? Y la competencia, fundamental, ¿no? ¿Con quién voy a competir? ¿Quién está en el mercado? Y cómo puedo tratar de competir de forma efectiva. ¿Qué está haciendo ese competidor, ¿no? Si el mercado está muy atomizado, muchas veces es mucho más fácil entrar que en un mercado que está muy concentrado en 2 o 3 players que tienen la mayor parte de la torta del mercado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Con eso concluimos justamente la conversación. De mi parte, queda agradecimientos por habernos permitido conocer un poquito de tu experiencia a lo largo de estos años. Muchas gracias, mano. Un abrazo, lo disfruté muchísimo y bueno, seguí así. Muchas gracias, comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar 2 veces. Chao, chao.